Hola, gente. Bueno, ya comenzamos la grabación. Muy bien, Juliana, gracias. Ok, buenísimo. Bueno, vamos a recordar un poquito por qué elegimos este texto que, como les decía, y ustedes ya saben porque lo han leído, es de un libro publicado por un psicoanalista argentino que se llamó Alberto Grimau. La dirección de la cura es el nombre del libro, y el capítulo que seleccionamos es el capítulo 2, que es una revisión histórica de la clínica freudiana. Es un capítulo que tiene varios aspectos de interés, entre ellos que hace un paneo por los diferentes momentos de la conceptualización del inconsciente en la obra freudiana, y más estrictamente la incidencia de cada uno de esos momentos de conceptualización en lo que con Lacan, los lacanianos, llamamos la dirección de la cura. La dirección de la cura es la dirección de la cura, no se dirige a ningún sujeto. Digo, no es que dirigimos al sujeto, ¿no? Digo, no le ponemos al sujeto eh, una no hacemos del sujeto un objeto a educar ni a domesticar. Y esta palabra, domesticar, ustedes han relevado en las preguntas que enviaron ayer, que aparece en algún momento en el artículo de Grimau. La cuestión es que, bueno, retomando otro de los intereses en relación a trabajar este texto, o de las riquezas que este texto tiene, hace ese paneo, y entonces ustedes tienen un pasaje por la teorización que ya seguramente reconocen de los primeros tiempos de la clínica freudiana, de los primeros tiempos y un poquito más, seguramente ustedes reconocen allí, y les anticipa a ustedes un giro en la clínica freudiana a partir de la teorización, que es el que podemos nombrar como el giro de 1920. Yo voy a hacer una ida y vuelta con algunas de las preguntas de ustedes y algo de lo que podemos recortar del texto mismo. En un momento determinado pensé sentarme a hablar como si fuera un teórico, y bueno, interrogar el texto de Grimau, teniendo en cuenta algunas de las preguntas de ustedes, pero creo que lo pensé y volví a tomar el formato de tomar algunas, estrictamente de las preguntas de ustedes, algunas, que son varias y hay muy interesantes, porque creo que ustedes van a poder reconocerse más aún en ese formato. Un segundo, por favor. Yo creo que en Viedma la cuarentena se ha aligerado tanto, voy dándome cuenta, no sé qué pensarán los demás, a lo largo de los días, que en la calle de mi casa el ruido de los autos perturba, y supongo que les debe llegar a ustedes también, así que bueno, cerré una ventana que estaba ahí un poquito abierta como para que no nos interfiera tanto, porque de todas formas algo se va a escuchar. Bueno, hay una primera pregunta que quisiera tomar yo aquí,
que dice: ¿en qué sentido el sujeto se divide contra sí mismo? Bueno, nosotros esto lo hemos trabajado la clase pasada y otras también anteriores, ¿no? Tiene que ver justamente con esta cuestión no solamente de esa herida narcisista que se le imprime a la humanidad a partir del descubrimiento freudiano del inconsciente, esto es, no tiene que ver solamente con que no somos conscientes de todo y a la conciencia llega lo que llega, digamos, sino que además de que a la conciencia llega lo que llega, gobierna el inconsciente es el que gobierna, y avanzando en la teorización freudiana, nos vamos a encontrar con que esto ocurre no bajo el lema de consigamos placer. Ustedes van a ir viendo que en los diferentes momentos de la conceptualización de la obra freudiana van apareciendo referencias diversas al placer, pero hasta 1920 ocurre que Freud teorizaba al inconsciente como tendiendo a obtener placer. El punto está en que la clínica le va mostrando a él que esto no es así y que efectivamente no solamente el humano está dividido, esto es, hay algo que no es del orden de la conciencia, sino que eso está estructurando, eso está estructurado y operando, digamos, contra los intereses de satisfacción del sujeto y no dándole lugar en muchas oportunidades a lo que en psicoanálisis llamamos el deseo del sujeto. Así que no simplemente se trata que hay una instancia de carácter inconsciente, sino que además esta funciona y opera, como dice el cuadro que arma Grimau. Si ustedes miran ese cuadro, que está en la página 26, hay una tendencia, digamos, gobernada por la pulsión de muerte, por la repetición y por la pulsión de muerte. Si miran en el último, en la última columna del cuadro. Luego vamos a tomar esto de la pulsión de muerte, luego lo vamos a nombrar y lo vamos a tomar y vamos a dedicarle algún encuentro teórico más adelante a pensar el concepto de pulsión y a ver estos diferentes modos en que Freud la va conceptualizando. Bueno. Igualmente algo de eso hemos conversado en algún momento. Tratemos de pensar que Freud ubicaba justamente al comienzo a las pulsiones como de conservación, autoconservación y de conservación de la especie. Luego, a ver, ¿alguien puede decir algo más? La siguiente clasificación o división o modo de pensarlo para Freud va a ser ¿qué? Pulsiones, ¿se acuerdan? Del yo y pulsiones sexuales, y la última conceptualización, pulsiones de vida y pulsiones de muerte. Estas cosas las hemos nombrado en encuentros anteriores, y es interesante que ustedes vayan pudiendo ubicar que se trata del modo en el que Freud las conceptualizaba, cómo él veía que la pulsión operaba en sus diferentes momentos, digamos, de abordaje de la clínica. Entonces, ¿en qué sentido el sujeto se divide contra sí mismo? Grimau dice que el sujeto
en la página 21. El sujeto no puede asumirse como idéntico consigo mismo, decía Freud. Esa tachadura, y ahí ustedes van a ver un signo que es una S con una barra encima, que es eh, un símbolo en realidad lacaniano. Ese es el símbolo de sujeto. Esta tachadura, o sea, la tachadura, la barra, cuando ustedes encuentren en los textos la alusión a una tachadura o una barra, está dando cuenta de esa división de la que estamos hablando. Plantea, para el psicoanálisis, la imposibilidad estructural de encarar una cura al modo de un cierre del sufrimiento sintomático que causa el deseo. Esto es, que ese sujeto dividido y contra sí mismo debe ser respetado por el analista. ¿En qué sentido respetado? Grimau va haciendo una serie de precisiones una y otra vez a lo largo de su texto, en torno que no se trata de tratar de resolverle el sufrimiento con una indicación o con una solución al sujeto, porque ese sufrimiento que presenta es de carácter, esto luego nos va a quedar chico, pero por lo pronto tómenlo así, de carácter sintomático, y el síntoma intenta resguardar algo del deseo del sujeto. Fíjense que cuando nosotros hemos trabajado materiales clínicos, por ejemplo, el de Rafael, que es el primero que ustedes trabajaron, nos encontramos con que ese niño sufría una serie de cuestiones que se traducían en dificultades de aprendizaje. Tenía allí una serie de síntomas e inhibiciones, pero que aparecían justamente relacionadas íntimamente con el deseo de volver a su país natal. ¿Se acuerdan de eso? Gente, por favor, intercambiemos. Si no lo quieren hacer con sus voces, háganlo vía el chat, pero háganlo. Así, alguien del equipo de cátedra va, digamos, viendo la escritura de ustedes en el chat, porque estos son puntos de acompañamiento a ustedes, no son teóricos tradicionales ni nada por el estilo. Entonces, no es posible acompañarlos si ustedes no participan. Patricia, pensaba en ese punto en el que estás trayendo ahora, que, digamos, es el punto subversivo, digamos, del psicoanálisis, ¿no? Porque hay muchas prácticas y muchas teorías que plantean un tipo de terapéutica como si el sujeto fuera idéntico a sí mismo o se pudiera identificar con el analista en su defecto, ¿no? De manera tal de darle indicaciones realmente, ¿no? Digamos, bueno, de hecho en el caso de Rafael, vos traías hace un instante, acontece que hay en la primera parte, digamos, toda una serie de diagnósticos y de indicaciones para Rafael, pero no se lo había escuchado a Rafael, ni a él ni a su tía, ¿no? Digamos, se trata de otra dimensión aquí, digamos. La división indicaría que hay otra dimensión que no es, digo, la que podría ser como un yo grandote o pura conciencia, digamos. Claro, estamos hablando de algo que a los psicopedagogos les tiene que resultar muy caro, que es, ¿se acuerdan que charlábamos respecto de ese conócete a sí mismo, la clase anterior o el espacio anterior? Me resulta difícil llamar clase a esto, digamos, el espacio de encuentro anterior, por esta misma vía. Esto es, a ver, hay algo en mí que es desconocido, y para poder de alguna manera acceder a eso y darle la dignidad del lugar que tiene, es necesaria la escucha. Esto de justamente que dice recién Edgardo, digamos, lo pueden ubicar notoriamente en esos textos de la revista Fugasa, ¿se acuerdan? Con esos ejemplos de esos casos de esas mujeres que consultaban por cuestiones relativas a violencia hacia ellas, y entonces
en uno de esos casos es clarísimo, digamos, cómo una de las personas que la asistía, que la atendía, rápidamente le dice que haga la denuncia y le busca un refugio. Y esta mujer no solamente que no hace la denuncia, no busca el refugio, sino que no vuelve al tratamiento, ¿no? Digamos. ¿Por qué? Porque justamente lo que no fue respetado allí es qué es lo que se jugaba en eso que ella estaba padeciendo. Qué es lo que se ponía en marcha en eso que ella estaba padeciendo y que le era